¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos puntos de vista acerca de esta novela, 2666 del escritor chileno Roberto Bolaño, novela publicada en el año 2004, póstumamente, un año después de la muerte de Bolaño en el año 2003. Para cuando se publica 2666, todas las importantes novelas de Bolaño ya han sido publicadas. Bolaño, de hecho, tiene una trayectoria muy consolidada a partir de importantes novelas como Estrella Distante, publicada en el año 1996, Nocturno de Chile, por ejemplo, del año 1999, y por supuesto Los Detectives Salvajes del año 1998, novela con la que en el año 98 gana el premio Herralde de novela y al año siguiente, en el año 99, obtiene el premio Rómulo Gallegos. Entonces, cuando 2666 se publica, Bolaño es un escritor con una trayectoria consolidada a nivel de la narrativa hispanoamericana. Bueno, quisiera compartir entonces con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Algunas ideas, algunos puntos que me han parecido importantes a partir de una novela como esta. Bueno, en primer lugar quisiera mencionar brevemente, para pasar a los elementos que me parecen importantes, brevemente la estructura de una novela como esta, ¿no? Una novela extensa, dicho sea de paso, en la edición que yo tengo, una edición que ahora ya, bueno, está descatalogada porque la obra de Bolaño ya no está en anagrama, sino que está en Penguin Random House, en Alfaguara. Tiene 1119 páginas, ¿no? 1119 páginas divididas en 5 partes. 5 partes son las que componen 2666. La primera parte se titula La parte de los críticos y aborda la historia de 4 profesores de literatura que sienten gran admiración por la obra de un escritor llamado Beno von Archimboldi. Entonces, esta primera parte profundiza en esa admiración, la manera como se conocen, la forma como van profundizando en ese vínculo, y en algún momento también la partida de esos 4 profesores de literatura a México para buscar a este misterioso escritor Beno von Archimboldi. Es una parte realmente, desde mi punto de vista, una parte excepcional en el libro. La segunda parte es la parte de Amalfitano. Amalfitano es un profesor chileno que ahora vive en México, concretamente en Santa Teresa. Es un personaje que había aparecido ya en la primera parte, en la parte de los críticos. No se había profundizado en él, y esto sí lo hace la segunda parte, la parte de Amalfitano. Profundizamos en el personaje del profesor Amalfitano y también conocemos a 2 personajes importantes, ¿no? Su esposa Lola, quien lo abandonó hace muchos años, y también un importante personaje que es el personaje de su hija Rosa, Rosa Amalfitano. En tercer lugar vamos a encontrar la parte de Fate. La tercera parte se titula La parte de Fate, y aborda la historia de un periodista, un periodista norteamericano que es enviado a México para cubrir una pelea de box. Originalmente lo envían para cubrir una pelea de box, pero poco a poco, conforme va conociendo unos crímenes que han tenido lugar en México, en Santa Teresa, este periodista va virando el rumbo de sus intereses al punto de más bien profundizar en qué se esconde detrás de estos crímenes que tienen lugar en Santa Teresa. Esa es la parte de Fate. La cuarta y penúltima parte es la parte de los crímenes, la parte más extensa, de largo yo diría, la parte más extensa del libro, en donde asistimos a una enumeración de crímenes, de asesinatos, de centenares de mujeres en circunstancias distintas, enigmáticas, siempre muy, muy crueles, y en donde conocemos un laberinto de personajes que orbitan alrededor de esos terribles asesinatos. Y en quinto lugar,
tenemos la parte de Arcimboldi. En esa parte conocemos al escritor Benno von Arcimboldi, ese escritor por el que sentían gran admiración los críticos de la primera parte. Y bueno, conocemos a este escritor desde su infancia, la participación que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, el recorrido que hace por distintos territorios de Alemania, hasta irse consolidando como el escritor que será el punto de admiración de los 4 críticos, ¿no? de la parte inicial. Bueno, esas 5 partes componen la novela 2666 o 2666. Vamos a pasar entonces ahora a algunos elementos sobre los que quisiera llamar la atención en esta novela. Un primer elemento que quisiera mencionar son los personajes en 2666. Cuando uno termina esta lectura y tiene un poco de perspectiva en el tiempo de un libro como 2666, se le quedan en la memoria una serie de personajes. Y eso me parece importante, ¿no? Porque marcan el significado, la buena elaboración en una novela de personajes. Y en ese sentido, recuerdo, por ejemplo, a los 4 profesores de literatura, ¿no? A Pelletier, Morini, Liz Norton, Spinoza, estos 4 profesores de nacionalidades distintas, ¿no? Un italiano, un alemán, una inglesa y un español. Bueno, grandes personajes que están unidos, por supuesto, por la admiración que tienen hacia Benno von Arcimboldi, y que participan, por ejemplo, en coloquios de literatura, en donde un grupo de otros críticos es antagónico y entre ellos se defienden con sus ponencias, con sus artículos. Bueno, el vínculo literario, el vínculo de la admiración literaria los une. Y ese vínculo va cambiando, eso me parece importante, me parece interesante en una novela como esta, ¿no? Cómo ese vínculo, a partir de la admiración por Arcimboldi, los va llevando a otros territorios, ¿no? A partir de querer indagar acerca de dónde está Arcimboldi, se trasladan a Santa Teresa, y allí van surgiendo otros matices de su relación, ¿no? En algún momento 2 profesores de literatura, en este caso Spinoza y Pelletier, se sienten atraídos por Norton. El lugar que tiene Morini en ese grupo es importantísimo también. Bueno, los personajes de los críticos me parecen particularmente importantes, ¿no? Todavía recuerdo, de hecho, algunas escenas de estos 4 críticos de literatura, ¿no? Ligados, pues, unidos por la pasión, por Arcimboldi, y también pues por un vínculo que se va haciendo cada vez más sólido en la cotidianidad, ¿no? de estos 4 críticos. Pero por supuesto, no solamente los personajes de los críticos son memorables, o sea, los personajes de la primera parte. También tenemos personajes memorables como Amalfitano, el protagonista, el punto central de la segunda parte de 2666. Conocemos la historia de su esposa Lola, una parte que tiene una cantidad consistente de páginas, cómo ella lo abandonó, cuáles fueron los sentimientos en el momento del abandono de Amalfitano, la relación que tiene con su hija Rosa. Y vamos conociéndolo también a partir de el encuentro que hay con una voz que surge en este segundo capítulo, en esta segunda parte, que le va hablando acerca de su pasado, de sus reflexiones. Bueno, el personaje de Amalfitano también me parece un personaje fascinante, ¿no? En ese contexto, también de los personajes de 2666, me gustaría mencionar al personaje de Fate. El personaje del periodista Fate es un personaje también inolvidable, es un personaje que asiste a Santa Teresa para cubrir, como mencionaba, ¿no? Para cubrir un combate de box, pero poco a poco va internándose en ese mundo lleno de violencia, de desconcertante violencia que llama su indignación, su curiosidad, y en más de una ocasión conversa con los dueños del periódico para el que él trabaja, y ellos no están de acuerdo con que él cambie el matiz de las noticias, que no perfile hacia los asesinatos, sino que se mantenga en lo que le han dado, que es el combate de box. Bueno, pero conforme Fate va conociendo personajes, como por ejemplo conoce allá a Rosa Méndez, conoce a Rosa Amalfitano, la hija de Amalfitano que aparece en la segunda parte, vuelve a aparecer en la tercera parte,
conoce a la pareja, por ejemplo, de Rosa Méndez, Chucho Flores. Bueno, recuerdo mucho ese catálogo también de personajes que aparecen en la tercera parte, que es la parte de Fate. Aquí me gustaría terminar, hablar de los personajes con dos personajes, bueno, con tres personajes más, ¿no? Tres personajes que me parecen importantes. En la cuarta parte, la parte de los crímenes, que es una parte extensa, con una gran cantidad de personajes, algo sobre eso también diré en un momento, pero el personaje, por ejemplo, de Juan de Dios Martínez y Elvira Campos, en la cuarta parte, ¿no? En la parte de los crímenes. Juan de Dios Martínez es un policía que investiga precisamente las muertes de estas mujeres en México, las circunstancias en las que han muerto sin poder descubrir la verdad. Y también investiga a un personaje bastante enigmático que lleva a cabo unas especies de crímenes en las iglesias. Y allí entra en contacto con Elvira Campos, ¿no? Dos personajes que también son importantes. Elvira Campos, que es la directora de un manicomio en Santa Teresa, tienen ellos una relación en donde, bueno, van conversando acerca de este hecho y tienen diálogos inolvidables. Por supuesto, esta última parte correspondiente a la parte de Archimboldi. El personaje de Archimboldi de por sí es un personaje también inolvidable. Sobre todo porque en esta última parte hacemos un recorrido por toda su vida, ¿no? Por toda su vida, que es algo que tal vez se parece mucho a la segunda parte, a la parte de Amalfitano. Hacemos un recorrido por la vida de Archimboldi, lo conocemos finalmente. Había aparecido en la primera parte de la parte de los críticos y casi 700 páginas después vuelve a aparecer Archimboldi, pero esta vez a profundidad, ¿no? Recuerdo muchísimo el personaje también de Archimboldi. Yo diría que este es uno de los grandes puntos de una novela como esta, ¿no? El catálogo de personajes que nos vamos a encontrar. Es una novela larga, 2666, es una novela extensa, pero en realidad no tenemos una cantidad enorme de personajes. Hay una cantidad consistente, pero no vamos a encontrarnos ante una novela en la que nos extraviemos por la cantidad de personajes, ¿no? Hay algunos personajes con los que nos familiarizamos, con gran profundidad, personajes muy bien dibujados. Yo diría que es uno de los puntos altos de una novela como 2666. Entonces, como primer aspecto, los personajes de 2666. Ahora, en segundo lugar, me gustaría mencionar un aspecto que también me parece importante, ¿no? Que es la atmósfera de un libro como este. Me gustaría hablar acerca de la atmósfera en 2666. Bueno, he mencionado que esta es una novela que en muchos casos orbita alrededor de los crímenes que tienen lugar en Santa Teresa. Aparece en la cuarta parte estos crímenes y cuando uno termina de leer el libro, tiene la impresión de que muchas de las partes que parecían desconectadas o aparentemente muy distantes son atraídas por estos crímenes que tienen lugar en Santa Teresa. Y hay una atmósfera en todo el libro, de manera particular en la parte 4, que es la parte de los crímenes, pero hay una atmósfera ligada a Santa Teresa, en donde podemos, digamos, hablar de conceptos como la monotonía, lo trágico, lo inexplicable, porque en Santa Teresa hay una serie de asesinatos que nadie consigue resolver. Por un lado hay un desierto, hay unas maquiladoras donde trabajan una diversidad de mujeres que, como decía, ¿no? Son asesinadas de manera inexplicable. Y durante toda la lectura asistimos a esa especie de absurdo frente al que nadie se sorprende. Entonces yo en ese sentido quisiera citar dos fragmentos cortos, ¿no? O bueno, un fragmento corto en realidad, que es el momento en el que, es un momento en la primera parte, que tiene relación con la cuarta parte, ¿no? Que es el momento en el que los críticos de literatura, los 4 críticos de literatura, llegan a Santa Teresa por primera vez, procedentes de Europa, y si es una descripción, es la bienvenida que les da Santa Teresa a estos críticos. ¿Y cómo se describe?
se describe de la siguiente forma. Dice, claro, los críticos han llegado a Santa Teresa y se describe de esta manera este escenario. En la página 170 en mi edición encontramos lo siguiente. Al día siguiente dieron una vuelta en coche por toda la ciudad, dejándose llevar por el azar, sin ninguna prisa, como si de verdad esperaran encontrar caminando por una acera a un viejo alemán de gran estatura. Hacia el oeste la ciudad era muy pobre, con la mayoría de las calles sin asfaltar y un mar de casas construidas con rapidez y materiales de desecho. En el centro la ciudad era antigua, con viejos edificios de 3 o 4 plantas, y plazas porticadas que se hundían en el abandono, y calles empedradas que recorrían a toda prisa jóvenes oficinistas en mangas de camisa e indias con bultos a la espalda, y vieron putas y jóvenes macarras holgazaneando en las esquinas, estampas mexicanas extraídas de una película en blanco y negro. Hacia el este estaban los barrios de clase media y clase alta. Allí vieron avenidas con árboles cuidados y parques infantiles públicos y centros comerciales. Allí también estaba la universidad. En el norte encontraron fábricas y tinglados abandonados y una calle llena de bares y tiendas de souvenirs y pequeños hoteles, donde se decía que nunca se dormía, y en la periferia más barrios pobres, aunque menos abigarrados, y lotes baldíos en donde se alzaba de vez en cuando una escuela. En el sur descubrieron vías férreas y campos de fútbol para indigentes rodeados de chabolas, e incluso vieron un partido, sin bajar del coche, entre un equipo de agónicos y otro de hambrientos terminales, y 2 carreteras que salían de la ciudad, y un barranco que se había transformado en un basurero, y barrios que crecían cojos o mancos o ciegos, y de vez en cuando, a lo lejos, las estructuras de un depósito industrial, el horizonte de las maquiladoras. Bueno, en este fragmento que acabo de leer asistimos al primer momento en el que los críticos de literatura llegan a Santa Teresa. Es un paisaje monótono, triste. Conforme uno va siguiendo las páginas, va también descubriendo los crímenes que tienen lugar allí. Bueno, lo cierto es que cuando llegamos a la parte 4, que es la parte de los crímenes, encontramos una serie de nombres de mujeres que han sido asesinadas. Yo no coloco a estos personajes, de estas mujeres, dentro de los personajes de 2666, porque no siento que sean personajes, es decir, que tengan una esencia, que tengan una motivación. Más bien, durante todo el tiempo que leía la parte 4, percibía que todas estas mujeres formaban parte de una atmósfera monótona, trágica. Esas muertes tenían más bien un carácter de violencia metafísica, inexplicable, trágica, en donde nadie se sorprende, en donde todo es un gran teatro. Por ejemplo, en esa misma parte 4, conforme los crímenes de estas mujeres se van teniendo lugar, también vamos a encontrar que hay una serie de personajes, policías, periodistas, inclusive mujeres adivinas que salen en la televisión, que intentan explicar o hablar de los crímenes, pero nunca nadie llega a nada. Inclusive a veces uno duda si realmente hay la esperanza o hay la ilusión de poder llegar a una verdad acerca de quién está matando a estas mujeres. Sin embargo, yo diría que hay como una especie de gran espectáculo en el que nadie se sorprende, todos investigan, todos persiguen la verdad, pero una verdad que no va a llegar nunca alrededor de estos crímenes. A mí me recordaba mucho las escenas de los crímenes en Santa Teresa, de estos centenares de asesinatos, a un cuento de Bolaño que se llama El Ojo Silva. En El Ojo Silva se dice, ¿no?, que la violencia, en este caso política, adquirió un carácter distinto, un carácter, yo diría, metafísico, ¿no? Hay un personaje que es el Ojo Silva, que huye de Chile y se va por distintos países, pero la violencia siempre lo persigue, porque la violencia ha dejado de ser algo coyuntural o algo político y más bien ha pasado a una especie de forma metafísica, ¿no?, que siempre persigue al Ojo Silva. Bueno, esa misma dimensión metafísica de la violencia, al menos esa misma dimensión la percibía en la parte 4 de 2666, en la parte de los crímenes, ¿no? Esta atmósfera, este desierto monótono, aburrido desde el punto de vista de
digamos, de la lectura, ¿no? En donde ya en algún momento el horror se hace rutinario, ya uno no se sorprende, pierde esa capacidad de indignación, de sorpresa, porque son tan reiterados los asesinatos que se da un hecho, se da una experiencia de lectura como esta. Entonces, la atmósfera, ¿no? En segundo lugar, quería hablar de la atmósfera. Es uno de los puntos, me parece, más interesantes también de un libro como este, esa atmósfera trágica, monótona, pesada, absurda, ¿no? De este laberinto de crímenes que nunca se termina de resolver. Voy a pasar ahora a un tercer aspecto, ¿no? Ya he hablado de los personajes en 2666, he mencionado también la atmósfera monótona, trágica. Bueno, en tercer lugar, me gustaría hablar del estilo narrativo en 2666, de la forma de narrar en Roberto Bolaño. Quienes hemos revisado algunos textos de Bolaño, algunas novelas, como las que mencionaba, ¿no? Estrella Distante, Los Detectives Salvajes, algunos de los importantes cuentos de Bolaño, como por ejemplo Sensini, El Ojo Silva, El Gaucho Insufrible, El Gusano, tal vez reconozcamos o ya nos hayamos familiarizado con una forma de narrar en Bolaño, con un estilo. Bolaño es un escritor que, por ejemplo, como García Márquez, como Borges, como Onetti, tiene un estilo particular, hay una voz en Bolaño. Hay un tipo de manías en la narración, el uso constante de la O, el uso constante de la I, las indecisiones, inseguridades respecto de la misma narración, por ejemplo. Bueno, vamos a encontrar entonces en una narración como esta, en la narración de 2666, un estilo narrativo que me parece importante por lo siguiente. En Bolaño, la creatividad o el elemento artístico no solamente está en la composición de la historia o de la estructura. La creatividad de la narración, el componente artístico inclusive se infiltra en la frase, en el tipo de frase que plantea Roberto Bolaño. Y por eso es muy placentero muchas veces leerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a colocar dos ejemplos muy breves, ¿no? Yo diría que ya, por ejemplo, desde la página 15, desde el párrafo inaugural de una novela como 2666, encontramos el estilo de Bolaño, ¿no? Su forma de narrar. Hay que tener en cuenta también algo, hay un dato que me parece importante. 2666 es una narración en tercera persona, a partir de un narrador que podríamos denominar omnisciente de pronto, ¿no? Tengamos en cuenta que Los Detectives Salvajes es una novela que se articulaba a partir de un diario y de una recopilación de entrevistas, por ejemplo. En el caso de Nocturno de Chile, es un largo monólogo en primera persona. En el caso de Estrella Distante, está narrada también en primera persona. Muchas de las novelas de Bolaño habían sido trabajadas desde el narrador en primera persona. Y en ese sentido, por ejemplo, 2666 está narrada a partir de un narrador omnisciente, un narrador en tercera persona, que puede manifestarse a sus anchas hablando de los pensamientos de los personajes, moverse de un lugar para otro, y es una dimensión en la que no habíamos visto a Bolaño, salvo tal vez en algunos cuentos. Bueno, es interesante ver cómo con el narrador omnisciente desarrolla Bolaño sus cualidades como narrador. Y por eso decía que quería citar el fragmento inaugural de 2666, ¿no? ¿Cómo empieza 2666? Encontramos lo siguiente, ¿no? La frase inaugural es la que voy a leer. Dice: la primera vez que Jean-Claude Pelletier leyó a Benno von Archimboldi fue en la Navidad de 1980, en París, en donde cursaba estudios universitarios de literatura alemana, a la edad de 19 años. El libro en cuestión era D'Arsonval. El joven Pelletier ignoraba entonces que esa novela era parte de una trilogía compuesta por El jardín de tema inglés, La máscara de cuero de tema polaco, así como D'Arsonval era evidentemente de tema francés. Pero esa ignorancia o ese vacío o esa dejadez bibliográfica, que sólo podía ser achacada a su extrema juventud, no restó un ápice del deslumbramiento y de la admiración que le produjo la novela. A partir de ese día, o de las altas horas nocturnas en que dio por finalizada aquella lectura inaugural, se convirtió en un archimboldiano entusiasta y dio comienzo su peregrinaje en busca de más obras de dicho autor. Bueno, ya desde este fragmento nosotros vamos a encontrar
esos rasgos que caracterizan a Bolaño, ¿no? Cierta extensión en la frase, cierto ritmo narrativo muy propio de él. Aquí me gustaría complementar en la página 61, hay uno de los fragmentos que, por supuesto hay muchos más, ¿no? Pero a mí me parecen paradigmáticos de la forma de narrar de Bolaño. Esto que decía de hacer de la oración en la narración un elemento infiltrado también de creatividad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, hay un diálogo, hay una conversación que tienen Pelletier y Spinoza. Ya los dos han tenido un acercamiento con Liz Norton, con la profesora inglesa Liz Norton, y entonces conversan por teléfono, ¿no? Y cómo narra Bolaño esa conversación a mí me parece fascinante. La narra de la siguiente manera. Página 61 en mi edición dice: por aquellos días Pelletier y Spinoza, preocupados por el estado actual de su común amante, mantuvieron 2 largas conversaciones telefónicas. La primera la hizo el francés y duró 1 hora y 15 minutos. La segunda la realizó Spinoza 3 días después y duró 2 horas y 15 minutos. Cuando ya llevaban hablando 1 hora y media, Pelletier le dijo que colgara, que la llamada le iba a salir muy cara y que él lo llamaría de inmediato, a lo que el español se opuso rotundamente. La primera conversación telefónica, la que hizo Pelletier, empezó de manera difícil, aunque Spinoza esperaba esa llamada, como si a ambos les costara decirse lo que tarde o temprano iban a tener que decirse. Los 20 minutos iniciales tuvieron un tono trágico en donde la palabra destino se empleó 10 veces y la palabra amistad 24. El nombre de Liz Norton se pronunció 50 veces, 9 de ellas en vano. La palabra París se dijo en 7 ocasiones, Madrid en 8. La palabra amor se pronunció 2 veces, una cada uno. La palabra horror se pronunció en 6 ocasiones y la palabra felicidad en 1. La empleó Spinoza. La palabra resolución se dijo en 12 ocasiones, la palabra solipsismo en 7, la palabra eufemismo en 10, la palabra categoría en singular y en plural en 9, la palabra estructuralismo en 1, Pelletier, el término literatura norteamericana en 3, la palabra cena y cenamos y desayuno y sándwich en 9, la palabra ojos y manos y cabellera en 14. Después la conversación se hizo más fluida. Bueno, este párrafo que acabo de leer me parece paradigmático en lo que respecta a cómo se relaciona Bolaño con la frase, con la oración, con la narración. No solamente contando una historia y centrando toda la atención en la anécdota o en la información, sino que también la oración es un elemento a ser tomado desde el punto de vista creativo, ¿no? Esto de la palabra tal se repitió tal número de veces, nos lleva a los lectores a pensar, a recrear cómo pudo haber sido esa conversación, y eso me parece importante. Bueno, esto entonces como tercer aspecto, el estilo narrativo en 2666. Vamos a ir ahora a un cuarto punto, ¿no? Hay un cuarto punto que me gustaría abordar, la literatura como tema. Muchos de los cuentos de la obra de Bolaño, sea la narrativa breve o la narrativa más extensa, tiene como uno de los elementos principales la literatura. Por ejemplo, si pensamos en Estrella Distante, la poesía, los talleres de poesía aparecen como tema central. Si pensamos en algunos cuentos, por ejemplo, como Sensini o Una aventura literaria o El gaucho insufrible, también la literatura aparece como tema. Yo diría que la literatura, por supuesto, es uno de los temas importantes en la obra de Bolaño, y es parte de lo que esperamos, de lo que buscamos cuando leemos a Bolaño, entre otros elementos. Bueno, la literatura como tema también aparece entonces en 2666. Por un lado, tenemos fragmentos dedicados a la lectura, ¿no? A la lectura. Por ejemplo, en la parte de los críticos, siempre recuerdo, hay un fragmento dentro de los muchos fragmentos de la parte de los críticos orientados a la literatura y a la lectura. Hay una parte en donde el personaje de Pelletier
Están a punto de ir a Santa Teresa, todavía no parten, y Pelletier tiene una pareja, una novia, a la que le regala un libro, y ella le habla acerca de la forma como él le entregó ese libro, ¿no? Ella le dice, es como si fuese una parte de ti. Y a partir de allí se plantea toda una reflexión sobre la relación que existe entre Pelletier y los libros de Archimboldi, porque el libro que le da Pelletier a esta chica es un libro de Archimboldi. Entonces encontramos un fragmento como el siguiente. Dice, es como si me regalaras algo tuyo, dijo Vanessa. Esta afirmación dejó a Pelletier un tanto confuso, pues por una parte, efectivamente era así. Archimboldi era ya algo suyo, le pertenecía en la medida en que él, junto con unos pocos más, había iniciado una lectura diferente del alemán, una lectura que iba a durar, una lectura tan ambiciosa como la escritura de Archimboldi, y que acompañaría a la obra de Archimboldi durante mucho tiempo, hasta que la lectura se agotara o hasta que se agotara, pero esto él no lo creía la escritura archimboldiana, la capacidad de suscitar emociones y revelaciones de la obra archimboldiana. Si bien por otra parte no era así, pues en ocasiones, sobre todo después de que él y Spinoza suspendieran sus vuelos a Londres y dejaran de ver a Norton, la obra de Archimboldi, es decir, sus novelas y cuentos, era algo, una masa verbal informe y misteriosa, completamente ajena a él, algo que aparecía y desaparecía de forma, por demás, caprichosa, literalmente un pretexto, una puerta falsa, el alias de un asesino, una bañera de hotel llena de líquido amniótico en donde él, Jean-Claude Pelletier, terminaría suicidándose porque sí, gratuitamente, aturdidamente, porque ¿por qué no? Bueno, aquí tenemos un fragmento, entonces, en donde profundizamos en lo que siente Pelletier por la lectura de Archimboldi. Es un fragmento que también me llamó muchísimo la atención, ¿no? Estos fragmentos sobre la lectura. Sobre todo vamos a encontrar estos fragmentos en la primera parte, en la parte de los críticos, en donde se desarrolla el porqué de la afición, de la admiración que tienen estos 4 críticos respecto de la obra de Archimboldi. Pero no solamente tenemos fragmentos sobre la lectura, estamos hablando de la literatura como tema, ¿no? Este cuarto elemento que es la literatura como tema. No solamente vamos a encontrar fragmentos ligados a la lectura, sino que también vamos a encontrar fragmentos ligados a la escritura. Y aquí yo me quisiera remitir a la última parte, que es la parte de Archimboldi, en donde profundizamos en la escritura, ¿no? en el fenómeno de la escritura. Hay una parte en donde Archimboldi se encuentra con un viejo, me parece que es un viejo editor, y él le habla acerca de cómo explicar la escritura. Ahí hay una separación muy interesante, ¿no? En donde este hombre le dice a Archimboldi que aunque hay un escritor escribiendo, no es precisamente ese escritor el que está escribiendo, sino que hay algo interno e inexplicable que está surgiendo a partir, o mejor dicho, al margen de él, ¿no? Bueno, voy a citarlo porque creo que citado va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, ¿no? Esto está en la página 983, en la última parte, la parte de Archimboldi. Nuestro buen artesano escribe, está ensimismado en aquello que va plasmando bien o mal en el papel. Su mujer, sin que lo sepa, lo observa. Efectivamente, es él quien escribe. Pero si su mujer tuviera una vista de rayos X, se daría cuenta de que no asiste propiamente a un ejercicio de creación literaria, sino más bien a una sesión de hipnotismo. En el interior del hombre que está sentado escribiendo no hay nada. Nada que sea él, quiero decir. ¿Cuánto mejor haría ese pobre hombre dedicándose a la lectura? La lectura es placer y alegría de estar vivo o tristeza de estar vivo, y sobre todo es conocimiento y preguntas. La escritura, en cambio, suele ser vacío. En las entrañas del hombre que escribe no hay nada. Nada, quiero decir, que su mujer en un momento dado pueda reconocer. Escribe al dictado. Su novela o poemario, decentes, decentitos, salen no por un ejercicio de estilo o voluntad, como el pobre desgraciado cree, sino gracias a un ejercicio de ocultamiento. Es necesario que haya muchos libros, muchos pinos encantadores, para que velen de miradas aviesas el libro que realmente importa. La gruta de nuestra desgracia, la flor mágica del invierno. En fragmentos como este, hay muchos más, por supuesto,
especialmente en la parte de Archimboldi, ¿no? En la última parte. Y me parece llamativo cómo tanto en la parte de los críticos como en la parte de Archimboldi vamos a encontrar fragmentos complementarios. En el caso de la parte de los críticos, muchos fragmentos ligados a la lectura, el amor por la lectura, lo que buscan los lectores, la manera como se relacionan con los libros. Y en la última parte, que es la parte de Archimboldi, vamos a encontrar la profundización en el fenómeno de la escritura artística, ¿no? Entonces me parece que es interesante cómo la literatura, en sus distintas dimensiones, aparece en 2666, ¿no? Aquí solamente quisiera hacer un apunte adicional antes de pasar al último punto, que es lo siguiente. La literatura aparece como tema en la lectura y en la escritura, en las partes 1 y 5, pero en las partes intermedias también encontramos fragmentos que nos pueden ligar a la literatura, a la cercanía por las palabras, al amor por las palabras. Por ejemplo, yo recuerdo de manera particular dos fragmentos. Uno que son los sermones de Seaman. Hay un personaje que es amigo del periodista Fate y que da unos sermones justo antes de que él parta para México, de que Fate parta para México, y da unos sermones que parten de palabras, ¿no? Que tienen como disparadores palabras. Por ejemplo, esto lo tengo aquí porque es un catálogo de palabras y a partir de esas palabras se organiza el sermón. Y aunque esos términos no tengan relevancia desde un punto de vista argumental, es decir, no sumen nada específico a la trama, a mí me parecieron muy, muy llamativos y me parecieron que cobran un protagonismo independientemente de la trama. Por ejemplo, en el caso de los sermones de Seaman, tenemos la palabra peligro. Bueno, empieza a hablar Seaman frente a un grupo de personas que le genera la palabra peligro y habla, bueno, de movimientos sociales de los Panteras Negras, de un amigo que él tuvo que estuvo constantemente ligado al peligro. Ahí podríamos hacer el rastreo inclusive la relación con la violencia metafísica que mencionaba, ¿no? En relación al Ojo Silva, el cuento del Ojo Silva y a esa especie de violencia metafísica en 2666. Después, por ejemplo, aparece la palabra dinero, bueno, una serie de reflexiones sobre la palabra dinero, la palabra comida, reflexiones sobre la palabra comida, son 5 palabras, estrellas, bueno, realmente es un momento que yo recuerdo mucho, ¿no? Esta enumeración de palabras, dinero, estrellas, utilidad, y empieza a hablar teniendo como disparadores estas 5 palabras, ¿no? Y recuerdo mucho que mientras leía tenía la impresión de que aunque no sumaban necesariamente a la trama, me parecían estimulantes artística, literariamente, ¿no? Estas palabras. Por eso decía que había una relación con la literatura, en fragmentos como por ejemplo el de los sermones de Seaman. Y también aquí sumaría uno que es el catálogo de las fobias. Hay una conversación que tiene Juan de Dios Martínez con Elvira Campos, con la directora del manicomio de Santa Teresa, en donde hablan de las fobias, de los distintos tipos de fobias, ¿no? Por ejemplo, lo cito muy, muy brevemente, ¿no? Por ejemplo, en la página, esta es en la 477, por ejemplo, ¿no? Cito un fragmento corto, dice... el catálogo de las fobias, ¿no? Hay cosas más raras que la sacrofobia, dijo Elvira Campos, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en México y que aquí la religión siempre ha sido un problema. De hecho, yo diría que todos los mexicanos en el fondo padecemos de sacrofobia. Piensa, por ejemplo, en un miedo clásico, la jefidrofobia. Es algo que padecen muchas personas. ¿Qué es la jefidrofobia?, dijo Juan de Dios Martínez. Es el miedo a cruzar puentes. Es cierto, yo conocí a un tipo, bueno, en realidad era un niño, que siempre que cruzaba un puente temía que éste se cayera. Es un clásico, dijo Elvira Campos. Otro clásico, la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Y otro más, la agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Eso los conozco, dijo Juan de Dios Martínez. Otro clásico más, la necrofobia, miedo a los muertos, dijo Juan de Dios Martínez. He conocido gente así. Y la pecatofobia, miedo a cometer pecados. Pero luego hay otros miedos que son más raros. Por ejemplo, la clinofobia. ¿Sabes qué es? Ni idea, dijo Juan de Dios Martínez. Miedo a las camas. ¿Puede alguien tener miedo o aversión a una cama? Pues sí, hay gente que sí.
Bueno, vamos a encontrar, porque este catálogo de fobias de conversaciones se extienden por aproximadamente 4 páginas. Y aunque podríamos decir no suman o no se adhieren a la estructura central de la novela, hay fragmentos como estos que captan una tensión autónoma, ¿no? Y me parece interesante en relación con la literatura como tema, la cercanía con las palabras al margen de la prioridad argumental, ¿no? Bueno, voy a ir terminando con el último aspecto que me llama la atención en 2666, que es la estructura de una novela como esta. Y voy a mencionar cómo la novela se relaciona con la estructura en diferentes planos, ¿no? En diferentes puntos. Primero, la estructura a nivel macro. La estructura a nivel macro, es decir, la estructura total de la novela. Cuando uno va haciendo el recorrido por las poco más de 1000 páginas, bueno, 1100 y tantas páginas de 2666, al principio está un poco desconcertado de cuál es la conexión de estas partes, de estas 5 partes. Pero después, conforme uno va pasando más las páginas, va descubriendo que hay una estructura en donde los crímenes de Santa Teresa, estos crímenes crueles, sin resolución, de centenares de mujeres, funcionan como una especie de agujero negro alrededor alrededor del cual todas las demás historias van siendo atraídas, algunas de manera más abrupta y otras de manera más lenta, ¿no? Por ejemplo, cómo Fate es atraído hacia los crímenes de estas mujeres, cómo los 4 críticos van siendo atraídos hacia Santa Teresa, cómo, por ejemplo, el personaje de Amalfitano vive en Santa Teresa, allí encuentra un trabajo, está en la universidad, pero vive constantemente con el miedo de que le hagan algo a su hija Rosa. Y de hecho, la parte de Fate termina con una escena en la que Rosa tiene que escapar abruptamente, junto a Fate y junto a... Amalfitano participa en esa huida porque ella está en peligro. Entonces, a nivel estructural, me parece muy llamativo cómo la novela se dirige toda hacia ese centro que es ese desierto inexplicable, ¿no? Eso, digamos, a nivel de estructura. Es una estructura bastante creativa. Me parece una estructura muy original, ¿no? Eso en lo que respecta a la estructura total de la novela. Ahora, también hay que decir algo, ¿no? Hay otro tipo de manejo de estructura que es la forma como la novela en sus distintos episodios, en sus diferentes partes, va articulando diferentes historias. Es decir, por ejemplo, un personaje en la parte de los críticos, los 4 críticos se encuentran con alguien y ese alguien les cuenta una historia. Entonces, una historia se desprende de una conversación, ¿no? Tenemos constantes historias que se desprenden de conversaciones. Eso se da en la parte de los críticos. También se da, por ejemplo, en general, en realidad. Se da en general, porque, por ejemplo, en la parte de Amalfitano también tenemos la historia de Lola, que se desprende de allí. Luego, en la parte, por ejemplo, de Fate, él conversa con Rosa. Rosa le cuenta la historia de otro personaje. Y así tenemos un catálogo de historias que se desprenden a partir de conversaciones. La parte de Archimboldi, por ejemplo, y la parte de los crímenes, ¿no? En el caso de la parte de Archimboldi conversa con soldados de la Segunda Guerra Mundial que le cuentan historias de algún otro personaje. Y en la parte de los crímenes, también se da este elemento, porque en paralelo a los crímenes, que es un elemento transversal, ¿no? Tenemos más de, creo que 150, poco más de 150 crímenes de mujeres, se van intercalando con diferentes historias, todas orbitando alrededor de los crímenes, intentando resolverlos, ¿no? Podríamos decir, intentando resolverlos, porque por un lado están los policías, que acabo de recordar además que hay una escena en la parte 4, en donde los policías hacen chistes, muy crueles chistes machistas, alrededor de las mujeres, en el contexto de las mujeres asesinadas. Entonces, en pleno contexto de esos asesinatos, de estos crímenes,
los policías hacen bromas, hacen chistes. Y entonces uno, digamos, los lectores nos podemos preguntar qué tan en serio o qué tan sensibilizados están estos policías para resolver estos crímenes, o si solamente es todo un espectáculo, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, sale una adivina, surge una adivina en la televisión a intentar hablar de las mujeres asesinadas, llega el alcalde, hace todo un despliegue de la policía para investigar, para averiguar. Bueno, y se van desprendiendo diferentes historias en torno a la parte de los crímenes. Entonces, este método, esta manera de desprender historias, también me parece un elemento interesante en la obra de 2666. Ahora, sí quiero aquí decir lo siguiente, ¿no? Hay historias que de pronto uno puede disfrutar porque siente que tienen una autonomía y un peso, y hay veces donde esas historias, esas digresiones se apartan demasiado y se hacen pesadas, se hacen muy cansinas y inclusive, algo de esto mencionaré ya en los comentarios finales, me parece que no terminan encontrando un lugar en la novela y terminan desbordando y causando una sensación de que es una parte sobrante o un excedente dentro del cuerpo de la novela. Y en este aspecto de la estructura, en tercer lugar, también quisiera mencionar cómo dentro de la misma estructura de las frases, de las oraciones en 2666, se maneja muy bien el intercalar planos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo dos ejemplos, ¿no? Uno de los momentos más eficaces desde el punto de vista de la estructuración es, por ejemplo, cuando los 4 críticos visitan Santa Teresa. Tres críticos, porque Morini se queda. Visitan Santa Teresa. Por un lado, Liz Norton envía una carta a Pelletier y a Spinoza. Y mientras ellos están en Santa Teresa y ella ya ha retornado, ha salido de Santa Teresa, ha retornado a su país, me parece, ella les va contando lo que hizo después de salir. Y esos planos se intercalan. Sale algo relacionado a Spinoza y de pronto aparece la carta de Morini y se va continuando intercalado con lo que vive Pelletier y aparece la vivencia de Spinoza y de nuevo la carta, y así se va dando en progresión la historia va creciendo en progresión a partir de los planos intercalados. A nivel estructural eso me parece de una eficacia sorprendente, ¿no? Me parece que se ve muy bien. De por sí la parte 1 de los críticos, uno puede ver cómo funcionan muy bien muchas de las herramientas de Bolaño a nivel narrativo. Pero, y cierro con este último comentario sobre la estructura de los párrafos, eso también se ve muy bien, por ejemplo, en la parte de Amalfitano. En la parte de Amalfitano hay una parte donde él encuentra un libro que habla de la historia de los araucanos y se intercala la historia que él está leyendo en el libro de los araucanos con las vivencias que él tiene en Santa Teresa. Bueno, eso a nivel de estructura también me parece muy eficaz. Entonces, bueno, podemos detenernos acerca de cómo Bolaño trabaja muy bien la estructura a nivel macro, a nivel de la construcción de la novela, también cómo ensambla historias, dentro de casi todos los capítulos va ensamblando historias, algunas me parece que funcionan mejor, otras me parece que un proceso de edición tal vez las habría terminado descartando, y finalmente el trabajo propiamente ya a nivel más cercano, ¿no? Cómo se intercalan los planos narrativos conforme va avanzando la narración. Bueno, eso entonces en lo que respecta a la estructura narrativa, ¿no? A la estructura narrativa. Quiero sacar algunas conclusiones. Quiero plantear brevemente algunas conclusiones sobre mi experiencia de lectura de una novela como 2666. ¿Qué me ha parecido esta novela? Luego de terminar sus 1119 páginas, ¿qué me ha parecido 2666? Primero, es una novela, claramente, genera un esfuerzo. Es una novela que hay que proponerse leerla, hay que organizarse, hay que ordenarse, también para terminarla dentro de unos plazos. Y ahí me parece que va un punto central, porque el hecho de que la novela haya causado mucho esfuerzo no necesariamente se debe condecir con que ha sido una gran novela. Entonces eso me parece que es importante separarlo. Es una novela que a mí me generó esfuerzo, había una constancia, y cuando la terminé sentí una gran satisfacción. La satisfacción de haber terminado con un objetivo que era una novela grande.
de poder internarme en el universo de Bolaño, la novela más ambiciosa de Bolaño. Pero dicho esto, ya en perspectiva, tengo la impresión de que esta es una novela que por momentos se le salió de las manos a Bolaño. Lo que es también comprensible teniendo en cuenta que es una novela que no la terminó de corregir. Esta es una novela póstuma. Es una novela que Bolaño la entregó y, como dice Ignacio Echevarría en el prólogo o en el texto final que aparece después de 2666, al menos en esta edición, es una novela muy corregida, como dice Ignacio Echevarría, pero no se terminó de corregir por completo. Y yo creo que eso se percibe en este libro. Claramente Bolaño es un escritor talentoso, pero a veces tengo la impresión, al leer 2666, de que estoy, por momentos, frente a sus mejores párrafos, a sus mejores personajes, por ejemplo, en la parte de los críticos, que me parece impecable la parte de los críticos. Y hay partes en donde más bien estoy ante, me parece, juegos de palabras ingeniosos, pero que en el fondo no tienen nada, son solamente juegos de palabras. Eso se da a veces. Y entonces la novela, para mí, se hizo un poco pesada, ¿no? Estoy ante juegos de palabras, ante ingenio, e intento no confundir ese ingenio con la profundidad que sí tienen muchos otros fragmentos o muchos otros textos de Bolaño. Entonces, desde mi punto de vista, 2666 es una novela ambiciosa, pero no tiene... es una novela ambiciosa y es una novela estimulante artísticamente, pero no tiene desde mi punto de vista, la solidez y la prolijidad de Los Detectives Salvajes, ¿no? Desde mi punto de vista, la mejor novela que escribió Bolaño fue Los Detectives Salvajes. Ahí asistimos a Bolaño en todo su talento, en todo su esplendor. 2666 también tiene fragmentos muy brillantes, fragmentos desconcertantes, pero creo que se habría podido editar, ordenar y retirar algunos fragmentos que no terminan haciéndole justicia a todo el conjunto. ¿Cuál fue de las 5 partes la parte que más me gustó? La parte que más me gustó definitivamente fue la parte de los críticos. Es, desde mi punto de vista, impecable. Cómo asistimos a las 4 vidas de estos críticos, cómo los conocemos, cómo prácticamente me recordó mucho a Los Detectives Salvajes y hasta cierto punto, claro, al diario de García Madero, ¿no? En esta parte 1 y 3 de Los Detectives Salvajes, la parte de los críticos me parece redonda, me parece uno de los puntos más altos, el punto más alto de la novela. Y la parte que menos me gustó fue la parte de los crímenes. En algún momento la parte de los crímenes se hace monótona. A ver, desde un punto de vista conceptual, o sea, si uno analiza la parte de los crímenes desde un punto de vista conceptual, está muy bien planteado, ¿no? Porque son casi 400 páginas en donde mujeres mueren constantemente, asesinadas, y nunca se resuelve y hay una monotonía en la lectura. Y uno dice, bueno, está bien, eso es parte del proyecto artístico, generar monotonía en la lectura, aburrimiento, pesadez. Desde un punto de vista conceptual funciona, porque además también tengamos en cuenta que hay una serie de personajes que se mueven haciendo de todo para poder averiguar la verdad de estos crímenes, pero que nunca se resuelven. Y ya por la página 100 de esta parte, el lector sabe que eso no se va a resolver nunca. Y sabe que solamente va a dar vueltas y vueltas en espiral sin resolver nada. Nadie va a resolver nada sobre esos crímenes. Desde el punto de vista conceptual funciona, pero desde el punto de vista práctico o de la lectura, mi experiencia fue de cansancio, de agotamiento, de monotonía. Quería que la parte 4 termine y no sé si ese cansancio, ese agotamiento de la parte 4 tuvo también consecuencias en la parte 5, en la parte de Archimboldi, que a mí me parece una parte muy lograda. Igual creo que es una parte en donde se sobreabunda en relatos que no llegan a sumar desde distintos puntos de vista a ese capítulo, el capítulo de Archimboldi. Pero bueno, yo diría que la parte 4 es una parte que merecía o ameritaba una revisión adicional, una edición más para poder
tener pues la prolijidad de pronto de una parte como la parte de los críticos. Bueno, entonces como conclusión creo que es una novela que es importante leer. Creo que no es el punto más alto de Roberto Bolaño. Desde mi punto de vista, el punto más alto de Bolaño es Los Detectives Salvajes, y también tengo clarísimo que Estrella Distante y Nocturno de Chile son puntos altísimos. Es una novela que hay que leer, es una novela con grandes fragmentos del mejor Bolaño, pero también vamos a encontrar fragmentos que cuando pasemos probablemente digamos, eso se pudo eliminar, se pudo cortar. Bueno, esa ha sido mi experiencia de lectura con 2666 de Roberto Bolaño. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó esta novela? ¿Cuál fue su experiencia de lectura? Y si no, bueno, los invito a leerla. Yo he mencionado los puntos que a mí no me gustaron o que me gustaron mucho, pero cada experiencia de lectura supongo es diferente. Muy bien, hasta aquí entonces con esta reseña de 2666 de Roberto Bolaño. Por favor, no olviden suscribirse, no olviden darle me gusta a este canal, al Mal Lector, comentar en los videos, eso ayuda mucho al canal. Hay algunas otras reseñas en el canal, como reseñas de En Busca del Tiempo Perdido, reseñas, por ejemplo, de Ana Karenina, de novelas también de autores peruanos como José María Arguedas, Mario Vargas Llosa. No olviden por favor suscribirse, que ayuda mucho al canal, y darle like también a este video. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.